El Salmo 91 es uno de los salmos más poderosos que nuestro Creador ha enviado para nosotros. Él es el poderoso de Israel, dice su escritura. Escrito está que Él es el poderoso de Israel. Y este salmo dice que el que mora bajo la sombra del Omnipotente, dice este salmo que el que habita en el abrigo del Omnipotente morará sobre la sombra del Omnipotente. Y esto hace referencia el que está bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, tiene esa cobertura de nuestro Creador, tiene ese respaldo de aquel que nos llamó. La persona que invoca este salmo, no nada más que lo lee, sino que aquel que lo invoca recibe esa bendición del Creador. Nuestro Creador se encarga de escuchar ese grito de auxilio. Es muy notorio que Él reciba y escuche que hay alguien que está afligido, que hay alguien que le busca, que hay alguien que le necesita en estos momentos. Nuestro Creador inspiró al rey David cuando él escapaba de aquel entonces el rey Saúl, porque lo perseguía para matarle. Pero él se sentía tan seguro, tenía esa seguridad de decir que el que habita al abrigo del Creador, nuestro Creador mismo, lo llevaría a morar en la sombra del Omnipotente, que en este caso es Él, nuestro Creador. Y cuando tú vas pronunciando cada letra, cada palabra, te imaginas que Él manda a sus ángeles, te das cuenta de que Él puede mandarlos. Yahshua mismo lo dijo con un soldado. Le dijo a su discípulo, el que a espada mata, a espada muere. Le dijo a su discípulo, ¿no te das cuenta que yo puedo mandar a traer a varias legiones de ángeles? Pero no es el caso. Deja que se cumplan las escrituras. Deja que se cumplan las profecías como deben de cumplirse, porque si no la gente no se va a dar cuenta de quién soy yo, dijo Yahshua. Y si tú dejas que nuestro Creador actúe en alguna maldad que te hayan hecho y se lo dejas a Él como acto, Él pelea con los malos. Él nos protege. No necesitamos hacernos justicia nosotros mismos, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y huestes de este mundo. Yahshua HaMashiach reprenda todo esto, todo ese mal. Y por eso en este Salmo 91, nuestro Creador nos recuerda que su sombra, el que habita dentro de lo que Él ha estado estableciendo, nos protege de esa forma. En el libro de los Hechos 5:15, escrito está que Pedro predicaba y la gente buscaba aún su sombra. También buscaba la sombra de Pedro para que fueran sanados y sanados varias personas que acudían hasta él. Y él lo hacía en el nombre de Yahshua. Jesús, como tú lo has conocido, su nombre en hebreo es Yahshua. Y quiero suponer que así lo nombraban ellos porque hablaban ese idioma, el hebreo. Aunque la mayoría con los que tenían contacto hablaban griego, pero ellos entendían y sabían de que él había llegado hablando ese idioma. La gente iba y buscaba sanidad, y con esa sombra, y con la sombra que dice la escritura en el Salmo 91, con esa misma sombra nuestro Creador nos quiere proteger. Yahshua dijo, quise ser como una gallina para que con las alas recogiera todos los polluelos de Israel y moraran bajo él, queriendo juntar a casa de Israel y casa de Judá. Pero muchos líderes religiosos no quisieron. Las personas y la gente sí quiso. Pero había una barrera de estar bien con los demás, de no meterse en todo porque iban a ser alejados de beneficios, alejados de la sociedad y tal vez muertos porque vieron que eso le pasó a su maestro, a Yahshua. Pensaron que los iban a matar también. Y sí, eso pasó, pero Yahshua resucitó al tercer día. Y muchas personas, escrito está que muchos resucitaron también en aquella época. Y por eso es que ganó muchos adeptos, sabiendo que la muerte no es y no era obstáculo, sino que al contrario. Yahshua mismo dijo que el que pierda su vida por causa de él,
la ganará. Muchos pensaron que esto no era cierto, pero al tercer día se dieron cuenta de que sí, efectivamente, todo es verdad, tanto de lo que Él dijo como de lo que está escrito. Y hasta el día de hoy sigue vigente todos los dichos por nuestro Creador. En el hebreo original, el Salmo 91 dice que el que habita el talit del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El talit es un manto de oración que se ocupa en la cabeza. El talit representa el reino venidero. El talit representa que nos cubrimos porque estamos bajo sujeción de aquel que nos mandó, de aquel que dio su vida por nosotros y de que queremos asimismo llegar a estar con Él en su reino milenial. Ese manto de oración es parecido a una toalla que se ocupa para cubrir la cabeza, parecido a un rebozo, parecido a un pedazo de tela, pero que viene con unos flecos en las 4 esquinas, que en hebreo se llaman tzitzit, y que nos recuerdan que debemos estudiar su Torah, su escritura, sus mandamientos, para que los cumplamos y los llevemos por obra, como dijo Yahshua, que claramente no todos están vigentes, pero por medio de ellos serás salvo tú y tu casa, dice la Escritura. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que el Creador ejerce su voluntad en cada uno de nosotros, le podemos dejar todos nuestros problemas, todas nuestras cargas y pedirle en su nombre que tenga misericordia de las enfermedades o de una enfermedad o de otra persona que esté pasando algo similar, de algún familiar, pidiéndole que por lo menos su sombra pase por ese o por esa persona, que su sombra llegue a ese lugar que se encuentra en maldad, llámese cáncer, llámese leucemia, llámese gangrena, infinidad de problemas, infinidad de enfermedades, pero que su sombra llegue a pasar por ahí y uno claramente ve esa fe, esa convicción de que seremos sanos, de que ejerce sanidad con solo una pequeña sombra que pasara por ese enfermo, por esa enferma, por ese enfermito tal vez, por esa enfermita. Nuestro Creador, si le pedimos con fe, sabemos y estamos seguros que Él puede, que Él quiere. Le preguntaron en una ocasión: Señor, si quieres sanarme, ¿me puedes sanar? Él inmediatamente le contestó: quiero, sé sano. En aquel momento fue sano aquel hombre. Muchos de nosotros con estas palabras llegamos hasta a llorar, derramamos lágrimas, pero escrito está que debemos de corresponderle a nuestro Creador. Dice el Padre nuestro, como todos lo conocemos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Debemos y tenemos que perdonar a aquel que nos ofendió. Y es algo de lo más difícil para muchos de nosotros, muy muy difícil. Pero si lo pones fácil, así de fácil saldrá la enfermedad. Así de fácil nuestro Creador lo escribió para que hagamos conciencia y sepamos que lo difícil que es perdonar es lo difícil que está nuestra enfermedad. Lo fácil que es perdonar es lo fácil en lo cual seremos sanos, en lo cual nuestro Creador de una o de otra forma envía a sus ángeles para que seamos sanos. Imagínense que hay brujitos, hay personas que se dedican a la santería, en las curaciones, invocando diferentes tipos de personajes, invocando demonios. Yahshua HaMashiach les reprenda, y aún así han sanado. Cuanto y más si es nuestro Creador, cuanto y más si es Yahshua. En una ocasión un soldado le dijo a Yahshua que sanara a un consiervo de él, a otro soldado, porque él estaba en cama en su casa. Tal vez estaría desangrando, tal vez estaba agonizando. No lo especifica la Escritura, pero él estaba desesperado. Yahshua mismo lo vio en él. Yahshua mismo escudriñó su corazón, su mente, mirando a su aflicción, y le dijo: vamos, entraré a tu casa para ver a ese siervo. El soldado le respondió: no, Señor,
no soy digno de que entres a mi casa. Pero, como él era un soldado que tenía a cargo muchas personas, él sabía que nuestro Creador tiene a su cargo muchos ángeles también. Y por eso es que él le contestó: no, Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero solo di la palabra y él sanará. Yo lo sé, dijo él, porque yo también tengo a muchas personas a mi mando. Yo le digo a este: ve y haz esto, y él va y lo hace. Le digo al otro: ve y haz esto otro, y él lo hace. Y yo sé que si tú dices la palabra, mi siervo sanará. En el hebreo original, decir la palabra quiere decir seguir y hacer la Torah, seguir los mandamientos. Este señor se dio cuenta que una buena disciplina, proviene de la obediencia, proviene de que un soldado te responda, te haga caso y haga lo que tú le estás ordenando. Él sabía que los ángeles obedecen y están al mando de nuestro Creador. Por eso Yahshua mismo le respondió: ni en Jerusalén he visto tanta fe como en este hombre. En aquel momento aquel soldado fue sanado. Escrito está que él sanó. Y en esta hora yo te invito para que hagas reflexión de todo lo que hemos estado estudiando, de lo que has estado escuchando de mí, del Salmo 91, el salmo que fue inspirado por nuestro Creador al rey David, por aquella aflicción que él sentía, por aquella convicción de la cual él entendía que estando bajo la sombra del Omnipotente no había más nada que desear, no había poder del enemigo que le pudiera hacer frente. Te invito a que cierres los ojos, medites y le pidas a nuestro Creador y le digas: sáname, y si tú quieres, seré sano. Amén. Amén. Amén.